tardes, hermanos, los saludo en nombre del Señor, esperando que todos se encuentren bien y que el Señor los tenga sin novedad. Nos volvemos a reunir este día domingo, pero a través de estos medios virtuales. Le damos gracias al Señor por poder utilizar este medio para poder seguir comunicándonos. Y como todos los domingos, eh, tenemos que estudiar la palabra del Señor. No vamos a dejar de estudiar la palabra y vamos, hasta que dure esta contingencia, a seguir utilizando estos medios. Y como en toda reunión, vamos a comenzar con un momento de oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por su misericordia, por permitirnos levantarnos este día, Señor, para poder glorificar su nombre, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar su palabra. Le pido que usted sea hablando, Señor, a través de mi exposición, Señor, que sea solamente su palabra y ayúdeme a ser fiel a su palabra, que no sean pensamientos propios, Señor, sino que sea pensamiento bíblico solamente. Le pido, Señor, por la situación país, Señor, usted sea protegiendo a sus hijos, Señor, y que estas cosas pasen según su voluntad, Señor, porque confiamos en que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Estamos confiados en usted, tranquilos, Señor, de que usted es todopoderoso y que dependemos de usted, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que tengan su Biblia en mano y vamos a estudiar la palabra del Señor. Y nuestro texto de hoy se encuentra en Hechos 3, del 1 al 10. Le puse como un subtítulo a este estudio: un milagro para confirmar la palabra. Entonces vamos a leer Hechos 3, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijándolos en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, aquí notamos que el apóstol Pedro y el apóstol Juan pudieron realizar a través de Dios un milagro espectacular. Un milagro que llamó la atención de esas multitudes que estaban en ese momento. Y podemos ver que este fue el primer milagro que realizaron los apóstoles. Fue la primera confirmación de que ellos venían de parte de Dios. Y bueno, en la actualidad el Señor nos advierte que van a venir falsos maestros haciendo prodigios y milagros. La Biblia advierte reiteradas veces del peligro de estos maestros fraudulentos que afirman representar a Dios, pero malinterpretan esta verdad, haciendo un gran daño a la iglesia. Algunos de estos falsos maestros que obrarán milagros serán muy peligrosos. Como dice Mateos 24, palabras del Señor Jesús, que dice: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos.
Los prodigios y milagros que harán estos falsos maestros serán engañadores. Y también el apóstol Pablo nos advierte en 2 de Corintios 11:13, dice falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Van a ser personas aparentemente cristianas que vienen de parte del Señor. Y también en primera de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo también dice que estos individuos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Juan también reconoció la necesidad de discernimiento que tenemos que tener los cristianos y advirtió a los creyentes en primera de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y también tenemos que el Señor Jesucristo reconoció la responsabilidad de los mensajeros de Dios de hacer que las enseñanzas cristianas estén acreditadas por las obras del Señor. En ese tiempo los apóstoles tenían que hacer obras y esas señales acreditaban que venían de parte de Dios. Y Jesucristo mismo, de su propio ministerio, dijo en Juan 10:25: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, hablando de estos prodigios y milagros. Las obras que Jesucristo hacía corroboraban las palabras que decía. Esto lo podemos ver en Nicodemo, cuando reconoció esto, diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía que Jesús era un enviado de Dios por las obras que hacía. Y el Señor concedió que los apóstoles y profetas también fueran acreditados por sus milagros. Pablo escribió a los Corintios que las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y lamentablemente, en la actualidad, muchas personas afirman poseer el don de sanidad o tener acceso a él. Sus supuestas sanidades van desde técnicas psicológicas hasta falsificaciones descaradas. Lamentablemente, eso se está viendo en otras denominaciones e incluso lo proyectan en la televisión. Pero una comprensión bíblica del ministerio apostólico de sanidad incluye los siguientes puntos. Primero, Jesús y los apóstoles sanaron enfermos de dolencias físicas como ceguera, como sordera o parálisis, y enfermedades orgánicas como la lepra. No obstante, la cura de estas condiciones y de otras similares está más allá del alcance de los que dicen tener este don en la actualidad. Segundo, Satanás y sus huestes demoníacas pueden producir curaciones falsas. Las hacen no solo en falsas religiones, sino bajo el disfraz de cristianismo. El Señor advirtió que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y también el Señor advirtió que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios no participa ni aprueba todo lo hecho en su nombre. Y también Pablo advirtió acerca de esto a los corintios, cuando escribió con relación a los falsos maestros de esa época: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y tercero, contrario a la enseñanza de muchos hoy día, la iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros. Más bien era una iglesia con apóstoles que obraban milagros. El don de sanidad en la iglesia primitiva estaba limitado a los apóstoles y a los asociados cercanos en el ministerio. No todos los cristianos sanaban, solamente los apóstoles y los asociados a ellos, según la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, y último, en todo ejemplo registrado del don de sanidad en Hechos, fueron los incrédulos quienes sanaron. La curación de Eneas ocasionó que todos los que vivían en esa región se volvieran al Señor. Entonces la sanidad era hacia los incrédulos, no hacia la misma iglesia, no hacia los mismos cristianos. Porque tenemos alguna evidencia de este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos a Pablo, que no sanó a Trófimo, sino que lo dejó enfermo en Mileto, y esto aparece en 2 de Timoteo 4:20. Y tampoco sanó a Timoteo cuando Timoteo tenía un dolor de estómago, debido, dice la historia, que las aguas en ese tiempo eran muy contaminadas y dañaban a algunas personas. Y Pablo no le dijo a Timoteo que buscara sanidad en algún cristiano que tuviera el don de sanidad, sino que le dijo que tomara vino para curar su mal. Y eso también sale en 1 de Timoteo 5:23. Así que, para comprender un poco el ministerio apostólico con respecto al don de sanidad, tenemos que tener claros estos puntos que acabamos de ver. Bueno, ¿y todo esto significa que Dios ya no hace sanidades? Desde luego que no. Dios podría sanar hoy en respuesta a las oraciones de sus hijos, y siempre y cuando sea su voluntad, por supuesto. Pero esto está muy lejos de la capacidad milagrosa y sobrenatural de sanidad dada a los apóstoles a favor de los incrédulos. Los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia, pero luego salieron del escenario. Y también en toda la historia jamás ha habido una época de tal poder sanador como el que exhibieron Cristo y los apóstoles. Este asombroso milagro de curación de un cojo de nacimiento reúne a una curiosa multitud y la prepara para oír el sermón de Pedro, ya que esa era la prioridad. La prioridad era predicar el Evangelio para los apóstoles, no hacer sanidades. Y Jesús mismo confirma esto. Lo podemos ver en Marcos 1, 37 y 38, cuando una multitud de enfermos buscaba a Jesucristo para buscar sanidad. Necesitaban sanidad de parte de Jesucristo, y fueron sus discípulos a decirle a Jesucristo: te buscan los enfermos para que vaya a sanarlos. Pero Jesús les responde: vamos a los lugares vecinos para que predique allí, porque para esto he venido. Entonces vemos que Jesucristo ponía sobre hacer la señal de sanidad el Evangelio, predicar el Evangelio. Recordemos, los milagros eran para evidenciar que venían de parte de Dios. Esa era la idea de los milagros, ese era el propósito de los milagros, para que luego se predicara el Evangelio, para que las personas estuvieran receptivas en ese tiempo, al ver un milagro que venía de parte de Dios, estaban receptivas para escuchar el Evangelio. Y esa era la prioridad de Pedro y Juan en este momento también. Y con lo que hicieron Pedro y Juan, confirman que representaban a Dios ante las personas. Y el registro de la sanidad de este cojo se desarrollan en 3 acontecimientos. Tenemos la escena, la señal y la consecuencia. Y vamos a dividirlo en estos 3 puntos. Ahora vamos a entrar al texto en sí.
En primer lugar vamos a ver la escena. En Hechos 3, del 1 al 3, podemos leer que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Aquí podemos notar que están el apóstol Pedro y el apóstol Juan. En los evangelios y en Hechos revelan que Pedro y Juan estaban asociados de cerca. Eran socios de negocio de la pesca antes de ser llamados como discípulos. También Jesús les confió los preparativos para la cena de la Pascua. A ellos dos. Vieron a Jesús transfigurado, conversando con Moisés y Elías. Ellos fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote después del arresto de Cristo. Pedro y Juan fueron los primeros discípulos en visitar la tumba después de la resurrección. Y en los primeros capítulos de Hechos nos encuentran a menudo viajando y ministrando juntos. O sea, en el fondo Pedro y Juan eran amigos, se llevaban bien y trabajaban juntos en el ministerio. Eso es lo que vemos en esta escena, a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan estaban camino al templo. Ellos iban al templo. Ellos no iban específicamente a hacer una sanidad. No buscaban eso para demostrar algo. Sino que ellos iban y el Espíritu Santo los llevó a encontrar a este hombre cojo de nacimiento. Había un hombre cojo de nacimiento ahí llamado Eneas. Y este hombre no tenía esperanza. Su aflicción era una que los médicos de su época no podían curar. Y a este lo ponían cada día a la puerta del templo. Y esto significa que era su rutina diaria, mendigar en este sitio. De eso se sustentaba. Lo llevaban porque no podía caminar. Recolectaba dinero y se iba a su casa. También vemos que la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, era el lugar perfecto para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El templo obviamente era el mejor sitio, no solo porque las multitudes se aglomeraban allí todos los días, sino que también llegaban para impresionar a Dios con su piedad, como dice en Mateo 6:2. Jesús mismo dice: cuando pues des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces vemos que algunos fariseos hipócritas iban a las calles y a las sinagogas y daban su ofrenda para ser visto por todas las multitudes. Entonces obviamente para los que recibían limosna era beneficioso. La hipocresía de estas personas era beneficiosa porque recibían un dinero a cambio. Entonces era el lugar estratégico el templo porque se congregaba mucha gente que quería mostrar su piedad. El cojo era colocado estratégicamente junto a la puerta para recibir dinero. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Porque este hombre que estaba pidiendo limosna vio a Pedro y a Juan como alguien que les podían dar un dinero. Él esperaba esa forma de piedad, dinero, sin darse cuenta que estaba a punto de recibir algo mucho mayor, que era la misericordia de curación y salvación. En ese escenario se encuentra el texto que estamos leyendo. Luego tenemos la señal. En Hechos 3, del 4 al 8, dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Aquí en esta señal podemos ver 4 aspectos que destacan en este milagro. Uno de ellos es que fue inesperado. Nadie se esperaba, y tampoco ni siquiera Pedro y Juan esperaban hacer esto. Ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para hacer este milagro. Otro punto, otro aspecto que vemos es que fue hecho en el nombre del Señor Jesucristo. También vemos que fue instantáneo y fue completo. No fue una sanidad progresiva, sino que fue instantánea y fue por completo. Entonces vamos a ver estos 4 aspectos. Podemos ver que fue inesperado. Vemos que en respuesta a los lamentos del mendigo pidiendo limosna, Pedro y Juan fijaron en él los ojos. Pedro y Juan enfocaron la atención en este mendigo y ordenándole, míranos. Pedro y Juan le dicen, míranos. Y el mendigo con gran expectativa estuvo atento, esperando recibir obviamente dinero o algo de valor. Pero la respuesta de Pedro fue, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Era totalmente inesperado. El mendigo sin duda se preguntó, ¿qué podrían estos hombres darme que fuera más valioso que el dinero? Y eso pronto lo averiguaría. Igual que todas las obras de Dios, este milagro se basó en la voluntad soberana de Dios. Habían otros pordioseros seguramente en Jerusalén. Y sin duda estaban también lisiados o incluso tal vez en un estado mucho peor que este cojo. Pero la voluntad soberana de Dios fue sanar a este cojo de nacimiento. Igual que todas las obras de Dios, este milagro se basó en la voluntad soberana de Dios. Porque habían otros centenares de pordioseros en Jerusalén, seguramente. Muchos también estaban con problemas de no poder caminar, o incluso peor que este mendigo. Pero el Señor, en su soberanía, eligió a este hombre, a Eneas, para sanarlo ese día. Este hombre esperaba solamente dinero, para calmar momentáneamente su desesperación actual. Pero en lugar de eso, el mendigo recibió mucho más de lo que alguna vez podría haber soñado. También vemos otro aspecto de que fue hecho en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Porque dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El pordiosero tenía pocos motivos para creer en Jesucristo, porque Jesucristo no le había cambiado la situación actual que él tenía. Y además, cuando crucificaron a Jesús, lo acusaron de blasfemo. Entonces no tenía una buena fama Jesucristo después de haber sido crucificado. Por tanto, el hombre tiene que haber sido desconcertante escuchar en el nombre de este Jesús que fue crucificado como pecador. Entonces, cuando Pedro dice en el nombre del Señor, en el nombre de, significa en virtud del carácter, de la autoridad y del poder de Cristo. Hacer algo en nombre de Jesucristo es actuar en consonancia con su voluntad. Es hacer lo que Él haría si estuviera aquí. Y actuar con su autoridad y con el poder delegado de Jesús. Pedro había visto al Señor sanar innumerables veces. Ahora, actuando en el nombre de su Señor, con el poder delegado, le ordenó al pordiosero, anda. Y el poder delegado está en Mateos 10:1, donde el Señor Jesucristo le da la autoridad a los discípulos para hacer sanidades y milagros. Y el último
Y, o sea, otro de los aspectos que fue instantáneo, ¿cierto? Porque dijo, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. La confusión del mendigo no duró mucho. Tomándole por la mano derecha, Pedro le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ese es el verdadero don de sanidad, en contraste con supuestas sanidades que se hacen hoy en día, donde la cura no es instantánea, sino que es progresiva o fraudulenta. En cambio, estas curaciones, las que realizó el Señor Jesucristo y los apóstoles, fueron instantáneas y a la vista de todas las personas, y nos siguieron un proceso gradual de sanidad. La Biblia no habla de ninguna curación progresiva, así que esto está descartado como don de sanidad. Al pordiosero ni siquiera se le tuvo que enseñar a caminar, recibió la coordinación y el equilibrio al instante. Esto no quiere decir que el Señor pueda progresivamente sanar a una persona que tiene una enfermedad, pero cuando hablamos de don de sanidad, el don el que tuvieron los apóstoles y que tenía Jesucristo cuando estuvo en la tierra, era instantáneo. Cualquier don de sanidad acreditado a un cristiano tiene que ser instantáneo, no puede ser progresivo. Y como último aspecto que podemos ver que fue completo. Porque dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando. Pedro no tuvo que encargarse de tomarle de la mano para que pudiera entrar el mendigo y se parara, sino que tan pronto como sintió fuerzas que le surgieron por los pies y los tobillos, se puso en pie e incluso se puso a saltar. Sus síntomas de enfermedad desaparecieron por completo. Y Pedro y Juan no tuvieron que apoyarlo para llevarlo adelante, para mostrarle a los demás que estaba sano, sino que él mismo andaba saltando y alabando a Dios por esta sanidad. Entonces, fue igual como cuando un niño recibe un juguete nuevo, no pudo no mostrarle a la gente que es lo que había recibido, esta sanidad. Estas son las 4 características que este milagro que estamos viendo acá ofrece para tener una lista de investigación para nosotros de las supuestas curaciones que se hacen en la actualidad. Porque una sanidad que se ajusta al verdadero patrón bíblico proveerá primero de una decisión soberana de Dios. También será en el nombre de Jesucristo. Será instantánea y será completa. Si esto es así, viene de parte de Dios. Si uno de estos aspectos no cumple, no viene de parte de Dios. Y por último vamos a ver la consecuencia que tuvo este milagro. Dice en Hechos 8, de la segunda parte del versículo 8 al 11, y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Hubo 3 consecuencias de la milagrosa curación del mendigo cojo. La primera fue gozo para el pordiosero mismo, y lo expresó alabando a Dios. Estaban en ese momento haciendo los sacrificios, los rituales de sacrificio, y esta tranquilidad que se tenía que tener, esta solemnidad que tenían en el templo, fue abruptamente quitada de quietud con la alegría y gozo que presentó este hombre, los gritos de alegría y alabanza que daba por haber recibido la sanidad. Y ese es el deseo de Dios, que todos sus hijos experimenten gozo. Jesús mismo declaró en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una segunda consecuencia es que fue alabanza y adoración hacia Dios.
La simple participación de un culto religioso no garantiza en sí verdadera adoración. Tal vez la adoración más genuina a Dios llevada a cabo ese día de este milagro en el templo fue la alabanza del mendigo sanado. Una tercera consecuencia fue que el milagro fue un testimonio para todo el pueblo. La alabanza del mendigo causó conmoción y asombro por parte de la multitud. Todo el pueblo allí le vio andar y alabar a Dios. Ese testimonio de este hombre fue muy público. Todos lo vieron y reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Por eso se llenaron de asombro y espanto por lo que habían visto, por lo que sucedió. Que un milagro se había realizado era innegable. Nadie podía negar que ese hombre era el que todos los días pedía limosna. Y ese mismo hombre fue sanado completamente. Eso fue un testimonio para todo el pueblo. Porque esta gente tiene que haber visto a este hombre por muchos años sentado ahí y todos conocían esa condición, incluso sabían el nombre, que se llamaba Eneas. Era un mendigo conocido. Incluso los líderes religiosos tienen que haber reconocido quién era este hombre que fue sanado. No lo pudieron negar. Incluso en Hechos 4:16 más adelante van a decir, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ese era uno de los propósitos de los milagros, que aún los fariseos que negaban a Cristo no tuvieran argumentos para negar lo que estaban haciendo los apóstoles, que venían de parte de Dios. Como se dijo anteriormente, Dios realizó estos milagros como señales para atraer la atención del pueblo hacia la verdad divina, hacia el Evangelio, hacia Cristo. Esta curación hizo ambas cosas. Sin duda trajo la atención de la gente que concurrió a ellos, y si la gente hubieran recordado el Antiguo Testamento, porque recordemos que los judíos, el pueblo de Israel, tenían el Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras que tenían ellos. Incluso Jesucristo leyó muchas veces en la sinagoga el Antiguo Testamento. Y si ellos hubieran recordado lo que dice Isaías 35:6, entonces el cojo saltará como un ciervo, habrían asociado a que era el momento del inicio de los tiempos mesiánicos. Igual que en el primer sermón de Pedro, del día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, Dios proveyó de la introducción. En ese momento, cuando recibieron el Espíritu Santo, como vimos en clases anteriores, hubo un estruendo y todo fue llamada la atención de todos los que estaban ahí y vieron que hablaban en lenguas nativas y creyeron. Y al igual que en ese momento, Dios mismo se provee de esta introducción, de hacer una curación, de una sanidad espectacular, donde llamó la atención de toda esa multitud que estaba ahí. Estaban asombrados y había una enorme multitud reunida ahí para poder ver qué pasaba. Y este cojo tenía nacido a Pedro y a Juan, como diciendo, a través de estos hombres fui sanado. Y era la prueba viva de que había ocurrido un milagro. Y este escenario era propicio para que el apóstol Pedro pudiera predicar a Cristo, como lo va a hacer en el siguiente estudio. Bueno, hermanos, eso es lo que pudimos ver hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Y como reflexión, podríamos decir que estamos viviendo en tiempos difíciles. Aparte de todo lo que está aconteciendo en el mundo con este virus mortal que está atacando a la mayoría del mundo, se han levantado personas que se autodenominan apóstoles, hacedores de milagros. Incluso proyectan por televisión sus obras fraudulentas, siendo un espectáculo vergonzoso, buscando su propia gloria y no la gloria de Dios, y llevando a personas a la perdición. Hoy aprendimos que los milagros hechos por los apóstoles eran una señal de que venían de parte de Dios, para poder predicar el Evangelio y los incrédulos alcanzaran salvación. Incluso más adelante,
en el siguiente estudio, Pedro le dice a la multitud que no los vean a ellos como que de ellos emana el poder para sanar, ni tampoco es su voluntad sanar a alguien, sino que les dirige la mirada a la soberanía de Dios, mostrando que toda la gloria es para Dios, toda la gloria es de Dios. Y hermanos, les vuelvo a reiterar, como vimos anteriormente, las 4 características para que un milagro sea una evidencia de que es de Dios, como vimos en este milagro, como fue hecho en este milagro a Eneas, este hombre que estaba cojo, que esta sanidad tiene que venir de la soberanía de Dios, que se tiene que hacer en el nombre de Jesucristo, sea instantánea y completa. Y recuerden, el objetivo de los discípulos, de los apóstoles, no era hacer milagros, era predicar el Evangelio, como Cristo mismo lo hizo. Y en estos tiempos estamos viendo que hacen el milagro y luego piden dinero. Estos hombres amadores de sí mismos, que movidos por sus propias concupiscencias hacen este tipo de cosas para engañar a la gente. Dice incluso a los escogidos si fuera posible. Entonces tenemos que tener cuidado y analicemos lo que vemos. Analicemos si es de Dios o no es de Dios. Y recordemos también, no significa que estamos limitando este don de sanidad ni que Dios no hace milagros el día de hoy, sino que tenemos que analizar. La misma Biblia dice que tenemos que estar atentos, porque vendrán falsos maestros que harán prodigios creíbles, pero no tenemos que creer. El Señor dice que probemos los espíritus a través del apóstol Juan en su carta. Así que hermanos, los invito a meditar en esto y sigamos escudriñando la Escritura. Y vamos a terminar con un momento de oración. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por habernos mostrado cuál es tu verdadera voluntad con respecto a las señales, prodigios y milagros, Señor. Gracias porque fueron un medio para demostrar que hombres que usted puso, Señor, en el camino para predicar su evangelio, que iban a ser el fundamento de la iglesia, pudieran hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por permitir la palabra, Señor, poderla estudiar, poder creer que es su verdad, Señor, para poder estar encaminados en el camino correcto, para que ninguna influencia maligna, Señor, esté quitándonos esta verdad de nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Te pido que usted nos guarde, Señor, de no caer en esta falsa enseñanza, en estos falsos milagros, en estas falsas señales, Señor. Que usted sea abriendo nuestros corazones y nuestra mente, Señor, a través del Espíritu Santo para discernir qué es lo que es de usted y lo que no es de usted, Señor. Estamos amparados en usted, de usted dependemos, Señor, y sin usted nada somos. Le pido, Señor, que bendiga a su pueblo, a los hermanos, Señor, que nos congregamos los domingos, a la iglesia, Señor, que usted sea nutriendo a la iglesia de su palabra para poder estar fortalecida para los tiempos que se vienen, Señor, porque usted va a estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Todo esto se lo pido y le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo esperamos hacer el siguiente video del siguiente estudio el próximo domingo y recordemos, sigamos escudriñando la Escritura, oremos todos los días que podamos orar, oremos y estemos en comunión con el Señor, a no desesperarse, a confiar en Él, que Él tiene todo bajo su control. Hasta luego, hermano, y que Dios los bendiga.